Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. En este cuarto mandamiento tenemos un ejemplo, un modelo de familia perfecta. Es la Sagrada Familia, en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima y San José hasta la edad de 30 años. Y esto hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar que Dios Padre le había confiado. Entonces, el modelo de la familia cristiana, católica, auténtica, que pretende seguir a Cristo y su Santo Evangelio, debe ser el modelo de la Sagrada Familia y no modelo de lo que vemos en las películas, por ejemplo. Otra pregunta muy interesante: ¿podrían las familias proveer a todas sus necesidades si viviesen separadas? Bien, no. Una familia sola en la montaña le falta muchas cosas. Necesita de ayuda, colaboración de otras familias. Ahora, si las familias viviesen separadas, no podrían proveer a todas sus necesidades. Por eso fue necesario que se juntasen en una sociedad civil con el fin de ayudarse mutuamente en el perfeccionamiento material, humano y el bienestar común. Y esto nos lleva a hablar un poco de la sociedad civil. La sociedad civil es la unión de muchas familias dependientes de la autoridad de una cabeza para ayudarse unas a otras y conseguir el mutuo perfeccionamiento y el bienestar temporal. Dios quiso que los hombres se juntaran en sociedad y por eso dio también los mandamientos y especialmente los 6 últimos mandamientos para que llevaran una vida honesta. La autoridad por la que es gobernada la sociedad civil viene de Dios, dice San Pablo, y que quiere que se constituya esta para el bien común de las familias unidas en comunidad. ¿Hay obligación de respetar y obedecer la autoridad que gobierna la sociedad civil? Sí, dice nuestro catecismo, todos los que pertenecen a la sociedad civil tienen obligación de respetar y obedecer a la autoridad porque viene de Dios y porque así lo exige el bien común. Toda autoridad viene de Dios para el bien y para el bien común del conjunto de las familias que forman la sociedad. Se han de respetar todas las leyes también que la autoridad civil impone, con tal que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las leyes son hechas para el bien común y un cristiano debe respetar las leyes. Queridos hermanos, ahora vamos un poco a cosas más prácticas, más hermosas. Quizás muchas veces no pensamos en eso cuando decimos honrar a tu padre y madre. Esto es algo amplio. El padre, claro, la madre, la abuela, los tíos, los mayores, las autoridades civiles y eclesiásticas. Y también tenemos que respetar a nuestros jefes, a nuestros patronos. Por ejemplo, hay unas personas que piensan que uno tiene que pelearse con todos y no, uno tiene que amarse, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Por eso los jefes todos tienen deberes, los jefes, los amos, los patronos tienen obligaciones con su gente y también los trabajadores tienen obligaciones. Veamos un poco esto. Y bien, los amos y patronos están obligados a mostrarse buenos y justos con sus servidores y trabajadores. El amo, el jefe, el patrón tiene que mostrarse bueno y justo con su gente, con la gente que trabaja con él y para él. Entonces tiene que ser justo, correcto, amable con sus servidores y con sus trabajadores. También tiene que
cuidarlos cuando están sanos o enfermos, tiene que cuidarlos. La ideología atea, digamos, piensa que el trabajador te alquila sus manos y usted hace con él lo que quiere, te da unos centavos y punto. No, la ideología cristiana dice, tienes que cuidar como un amigo, como un hermano, como un hijo a esta persona, que sea sano, que sea enferma. También los jefes y patronos y amos tienen que velar por su conducta, por su conducta. ¿Por qué? Porque esas personas tienen almas a salvar, tienen que mejorarse. Un día tenía un amigo, me presentó sus trabajadores, les hablé, les di una charlita sobre la fe católica y después les aconsejé a acercarse a Dios, a rezar. Dice, pero no tenemos tiempo de rezar. Dije, mire, reza una Ave María por día al menos, son 30 segundos. Y bien, al cabo de 2 o 3 meses, todos vinieron a confesarse y a comulgar y recibir cuerpo de Cristo, que es prenda de gloria eterna. Entonces, los patronos deben velar no solamente sobre su conducta, también cuidar de que sirvan a Dios y de que se instruyan en las verdades de la religión cristiana auténtica, que es la católica. Estas personas necesitan salvarse, tienen que salvarse, por lo tanto debemos ayudarlos. Por ejemplo, una persona tiene en su casa, no sé, una muchacha que no está bautizada, ayudarla, instruirla, catequizarla para que se bautice. Otra tiene una mujer, una trabajadora que no está confirmada o no está casada por la iglesia, ayudarlos para que se confirmen, se casen por la iglesia, reciben los santos sacramentos para que puedan salvarse. Entonces el cristiano no solamente tiene trabajadores, pero también tiene trabajadores como hijos. De hecho, de ahí viene la palabra padrino o madrina, que en los primeros siglos ayudaban a su gente, en general gente de clase de los esclavos, los ayudaban, los presentaban al bautismo y después los consideraban como hijos suyos. También los amos o patronos deben procurar a sus servidores y trabajadores la facilidad para cumplir sus deberes religiosos respecto a la observancia del domingo, por ejemplo. Hacer trabajar a alguien todo el domingo, todas las horas del domingo, e impedirlo de santificar el día del Señor y en la misa, eso no es correcto, no es justo. Deben ayudarlos a cumplir con sus deberes cristianamente. También deben ayudarlos en la abstinencia. Por ejemplo, los viernes no se come carne normalmente, no debería comerse, y especialmente en la cuaresma, y bien, en este caso no deberían tener carne ahí donde comen. También ayudarlos a hacer su confesión y comunión de Pascua. Y finalmente ayudarlos a cumplir bien con todos sus deberes, como dije, casarse por la iglesia, bautizar a sus hijos, mandarlos al catecismo. El trabajador para un católico no son brazos que se alquilen. Esto es anticristiano, ese es liberalismo de la Revolución Francesa masónica anticristiana. El cristiano, el patrón cristiano, bien, considera como un hermano, un amigo, un hijo al trabajador para que se salve y tenga también una familia cristiana. Esta obligación se funda en la palabra de Dios mismo, que ha declarado que los amos le darán cuenta de los que les han sido confiados. Por ejemplo, vemos el centurión del Evangelio, San Mateo 8, 5, 13, y bien fue pedir a Jesús que fuera a sanar, ayudar a su trabajador, a su criado. Y nuestro Señor sí lo recompensó y hasta dijo que veía una grande fe en este hombre. También vemos que en cuestión de los trabajadores deben respetar, honrar, amar, obedecer a sus jefes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su deber. Los trabajadores, dijimos, están obligados a respetar a sus amos, a sus jefes, patronos, a servirles con fidelidad, a obedecerles en todo lo que no sea contrario a la ley de Dios. Entonces, cuando el patrón manda algo, quiere algo, y uno está ahí para ayudarlo, no para ser un obstáculo en el trabajo. Entonces, tiene que obedecer
a sus jefes, a sus patronos, en todo lo que no sea contrario a la ley de Dios. Claro, cuando un jefe, un patrono exige lo que es pecado, ahí no se puede, para nada del mundo. También los trabajadores deben mirar a sus amos como los representantes de Dios y obedecerles en conciencia, como dice San Pablo, como a Dios mismo. Vemos, por ejemplo, en la Biblia un caso muy extraordinario. Eliezer, el criado de Abraham, con fidelidad extraordinaria, fue buscar una novia para Isaac y traerla y entregarla a su amo. Entonces, los mandamientos de Dios son importantes, y este cuarto mandamiento, por desgracia, debido a que no se respeta, muchos ya ni idea tienen. ¿Por qué? Y bien porque tienen ideas falsas en la cabeza. En el pasado cristiano, cuando la gente estaba bien formada, realmente había paz, había concordia, había caridad en la familia. ¿Por qué? Porque cuando cada uno cumple con su deber, bien cumple con los derechos ajenos. Esto también es sumamente importante. Cuando uno cumple con sus deberes, cumple con los derechos ajenos. Ahora pasamos al mismo tema, pero un poco otro matiz. Hablamos de un reglamento para la familia.